Bien, entonces te explico cómo te voy leyendo las preguntas, las respuestas, y te voy explicando cuál es la correcta, ¿va? Entonces, pregunta número uno. La respiración aeróbica se lleva a cabo en la estructura denominada... Déjame conectar el micro. Mira. A ver, hay dos cosas principales que pasan en la célula. Una es la glucólisis y la otra es la respiración celular, que en realidad es como la betoxidación, bueno, la respiración celular. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma y es cuando tomas un carbohidrato, una ribosa, que son simplemente 5 carbonos. O sea, una ribosa, te tiene que quedar muy claro que es una ribosa. Esto es una ribosa, cada esquina representa un carbono. Esto es una glucosa, cada esquina te representa un carbono, ¿sí? Y ya, son pentosas, dexosas, son carbohidratos. Estos se degradan en el citoplasma y el proceso se llama glucólisis. ¿Por qué? Porque los carbohidratos por lo general son dulces y son dulces dependiendo de la cantidad de OHs. Entre más OHs tenga, más dulce es. Entonces se llaman glucósidos, ¿sí? Entonces la degradación de glucósidos pues es glucólisis, porque lisis significa degradación o separación. ¿Sí? Que lo que hace es que lo va partiendo y ya. Y liberas, lo más importante de cuando vas liberando en la glucólisis es que cuando tú vas partiendo se liberan moléculas de ATP. Eso es lo más importante, porque esto es lo que produce energía. ¿Ok? Es la energía para movernos, para hacer cualquier cosa. Este en el caso de la glucólisis. Hay otro proceso que también es importante. No, ese trapo no. Toma, lo tengo que lavar. Que es la beta-oxidación. Eso es para ácidos grasos o triglicéridos. Pero tú tienes la célula, tienes el núcleo y aquí está el DNA. ¿Ok? Que obviamente no está en esa forma. Sí. Hay otras estructuras que son como frijolitos que se llaman mitocondrias. ¿Ok? Las mitocondrias llevan a cabo la beta oxidación. ¿Qué es eso? Lo que hace es que toman triglicéridos, cadenas largas de carbonos, un lípido. ¿Qué es un lípido? Un lípido son cadenas muy largas, infinitamente largas de carbonos. Eso es un lípido. Comparar eso con un carbohidrato es muy fácil de darse cuenta, porque un carbohidrato tiene 5 o 6 carbonos. Pero un ácido graso es una cadena larguísima de carbonos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es más fácil romper? Hasta aquí es muy fácil entender que lo que es más fácil de romper son los carbohidratos. Por eso es una energía más rápida de asimilar. Es más difícil y más tardado romper un ácido graso. Pero ¿qué te produce más energía? Obviamente, un ácido graso te produce más energía. Pero al cuerpo le toma más tiempo degradarlo. Entonces, ¿y esto dónde se lleva a cabo? En las mitocondrias. ¿Ok? Bueno, entonces, ya quedamos que la beta-oxidación se lleva a cabo en las mitocondrias. Ahora, la pregunta dice la respiración aeróbica, que es la respiración celular. Muy fácil de recordar. También dicen las mitocondrias, pero es muy fácil de recordar. Piensa en esto. Hay personas que son deportivamente hablando mejores que otras, ¿okay? Que batallan menos para correr, que son más rápidas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tú puedes decir es que es por biología. Sí, es por biología. Es porque esos niños o niñas tienen más mitocondrias, ¿sí? Y producen más oxígeno. Le cuesta menos trabajo. Biológicamente están mejor adaptados. Entonces la respiración celular o producción de oxígeno también se lleva a cabo en la mitocondria. ¿Ok? Ahora, moraleja, para que no te sientas triste. Si tú no eres muy rápido, porque no tienes esa ventaja evolutiva, no significa que no lo puedas adquirir. Tú lo puedes adquirir entrenando.
porque entrenando vas a obtener, puedes desarrollar más mitocondrias. Bueno, entonces la respuesta 1 sería mitocondria. Luego, ¿qué son las demás partes? A ver, el núcleo ya sabemos que contiene el DNA, el ribosoma ayuda a sintetizar proteínas y el centriolo está dentro del núcleo. ¿Ok? Entonces no es, tendría que ser mitocondria por lógica. Bien, pregunta 2. 2. Dice, son las sustancias que tienen funciones de catalizadores y reguladores de las reacciones químicas celulares. A ver, aquí voy a hacer una pausa no mental, sino una explicación super express de las biomoléculas. Fíjense. Fíjate. Esto es conocimiento básico de química orgánica. Tenemos lo básico. Voy a ir de menos a más. Tenemos los carbohidratos que se abrevian como CH, que ya había explicado que son ribosas, que son pentágono, o hexosas, que sería un hexágono, donde en cada esquina hay un carbono. Eso es un carbohidrato. Tenemos los lípidos, que también se escribe como fats, o sea, grasas. Esas son cadenas largas de carbonos. Y para que no se enoje nadie, sí, tenemos ahí un ácido carboxílico, un COO. Pero es una cadena larga de carbonos, muy larga. Esos son los lípidos. ¿Qué son los? Luego tenemos ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son los famosísimos conocidos adenina, guanina, timina y citosina, pero esas son bases nitrogenadas. El ácido nucleico completo tiene que tener una ribosa, un grupo fosfato y la base nitrogenada, que puede ser la adenina. Voy a dibujar una ahora no me acuerdo si esta sería la adenina o la timina, pero sería fosfato, más o menos así. Nucleótido. Base nitrogenada. Sí, base nitrogenada. Entonces, un ácido nucleico tiene que tener la base nitrogenada, que sería adenina, guanina, timina y citosina. Tiene que tener una ribosa, que es un carbohidrato, y tiene que tener un grupo fosfato. Grupo fosfato, o sea, obviamente un fósforo, ¿no? Tiene que tener un fósforo y por ahí varios oxígenos. Eso es un ácido nucleico. Bueno, de los ácidos nucleicos son dos, ADN y ARN. Esta es la estructura. ¿Okay? El ADN es una doble cadena, o sea, tenemos esto por un lado y tendríamos esto mismo por el otro lado y se va formando una espiral. Ese sería el DNA. En el caso del RNA es simplemente una línea. Claro, podemos indagar en que uno tiene timina y el otro tiene uracilo, pero es lo de menos. Ahorita es lo básico. Es muy fácil de recordar. Los carbohidratos son los más simples, son pentágonos y hexágonos, se pueden repetir, etc. Tenemos ácidos grasos, que son cadenas muy largas de carbonos, y luego tenemos los ácidos nucleicos, que son estructuras un poquito más complejas. No son tan largas, pero sí son más completas, ¿no? Y luego tenemos una última biomolécula, que es a lo que quiero llegar. La última biomolécula es vitaminas. ¿Qué es una vitamina? ¿Ok? Esperen, no, me faltan dos. Son dos biomoléculas las que nos faltan. Primero tenemos las proteínas. Esas sí son tan largas como tú quieras. Son más largas, pueden ser más largas que los ácidos grasos. ¿Pueden ser más largas? No creo que puedan ser más largas. Más complejas, sí. En cuanto a... Sí, pueden ser más complejas. Es que tienen distintas estructuras. ¿Sí? Bueno, sí, porque hay distintas. O sea, está primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria es, vamos a llegar a eso. Una proteína, lo básico que tenemos que aprender es, ¿qué es una proteína? Una proteína es muy sencillo, es muchos aminoácidos, ¿ok? Que se abrevia como AA. ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido es una R, un carboxilo y un grupo amino. Esta sería una estructura muy general. Este se llama grupo amino. Este se llama carboxilo. ¿Ok? Están unidos y en medio esta R significa prácticamente casi cualquier cosa. Es como un comodín. Aquí puedes poner un hidrógeno, puedes poner un nitrógeno, puedes poner un metil, puedes poner un etil, puedes poner
un propil, un isobutil, un isopentil, un benceno, pues, no sé, un benceno. Y cada uno de esos que cambie va a ser un aminoácido diferente, pero siempre va a tener grupo carboxilo y grupo amino. Cuando se unen varios aminoácidos, justamente se uniría este lado con este lado, se libera una molécula de agua. ¿Por qué? Porque una molécula de agua es H2O. Y ahí tenemos aquí el H2, nada más toma el oxígeno. Se libera la molécula de agua y se forma un enlace que se llama enlace peptídico. Entonces, un aminoácido es esto, ¿no? Amino, radical y carboxilo. Varios aminoácidos nos van a formar proteínas. ¿Qué hacen las proteínas? Es importante. ¿Qué hacen los carbohidratos? Nada. ¿Qué hacen los lípidos? Nada. ¿Ok? ¿Qué hacen las proteínas? Esas sí hacen algo. Las proteínas prácticamente hacen todo, todo. Piensa cualquier cosa que se te ocurra del cuerpo humano. Que algo se mueva, depende de dos proteínas. Miosina y actina. Que algo, que se manden señales, depende de proteínas. Que interprete señales, depende de proteínas. Que te dé hambre, depende de proteínas. Que se te quite el hambre, depende de proteínas. Que te duermas, depende de proteínas. Que te despiertes, depende de proteínas. Que sueñes, depende de proteínas. Cualquier cosa, depende de proteínas. Las proteínas lo hacen todo, 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 todo. Y hay varios tipos de proteínas, obviamente. Si las proteínas hacen todo, deben haber varios tipos. Hay un tipo específico de proteínas que se llaman, y la voy a poner así, enzimas. ¿Cómo? Enzimas. Las enzimas son proteínas, ¿ok? Las enzimas son proteínas. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué hace una enzima? Una enzima va a buscar un sustrato. ¿Qué es un sustrato? Una cosa específica que se le pueda pegar y lo va a convertir en otra cosa, ¿sí? Ya sea que lo junte con otro, ya sea que lo separe, ya sea que lo degrade, cualquier cosa. De hecho, comenté al inicio que los carbohidratos, la glucólisis es la degradación de carbohidratos, que los partan en distintos pedazos, ¿va? Bueno, ¿quién hace eso? Las enzimas, ¿sí? Digamos que quieres hacer glucógeno, que el glucógeno es almacenar muchos carbohidratos y hacer una cadena larga. ¿Quién lo hace? Las enzimas, ¿ok? Todo lo que sea convertir algo, ya sea formar o deshacer, enzimas, ¿sí? Hay otras proteínas que se encargan de solo acarrear, o sea, de mover como repartidoras. Esas son otras proteínas, ¿sí? Entonces las enzimas son un tipo de proteínas, ¿va? Bien, y ahora sí llego a la última biomolécula. Perdí mi trampa. Bueno, la última biomolécula serían las vitaminas. ¿Ok? Las vitaminas, ¿qué hacen? Nada. Bueno, hacen algo. Lo que hacen es esto. Tenemos una enzima, ¿ok? A la enzima queremos que funcione más rápido. Queremos acelerar el metabolismo, queremos acelerar, digamos que tenemos enzimas que degradan alimento, queremos que actúen más rápido. Bueno, pues para eso le vas a poner un cohetito. ¿Ok? Ese cohetito lo que va a hacer es que lo haga más rápido. Y ese cohetito se llama coenzima. Y esos son las vitaminas. Las vitaminas son coenzimas, ¿ok? No son enzimas, son coenzimas. Hacen que funcione más rápido las enzimas. Pero quien trabaja son las enzimas, ¿ok? Bueno, entonces, que no se te olvide. Si llegado a este punto no tienes dudas, es porque no entendiste nada. Así de sencillo. Bien, borro. Y si llegado a este punto tienes dudas, excelente, ponte a leer. Pero significa que ya estás aprendiendo. Bien, entonces la pregunta decía: son las sustancias que tienen funciones de catalizadores y reguladores de las reacciones químicas celulares. Lípidos no es, porque los lípidos son cadenas largas. Carbohidratos no es, porque los carbohidratos solo son carbonos. Ácidos nucleicos no son. A enzimas es enzima, así de simple. Son enzimas. Bien. Siguiente. La estructura del aparato reproductor femenino llamada es en, aquí me faltó una N, perdón, es en donde se lleva a cabo la implantación del óvulo fecundado. Tenemos útero, vagina, ova,
ovario y epidídimo. Ok, a ver, seamos honestos. ¿Qué es epidídimo? Vamos a buscar qué es epidídimo. Epidídimo. Ok. El epidídimo es un órgano situado en el borde posterior del testículo, donde maduran y se almacenan los espermatozoides. Ya decía yo que se me hacía conocido, pero no entra en versión mujer. Entonces, automáticamente descartamos epidídimo. Bien, entonces descartamos epidídimo, ¿sí? Ovario no es, porque ahí se hacen los óvulos. Es en el útero. Ahí es donde se fecundan. ¿Ok? Ahí se almacenan, es obvio, ¿va? Bien, siguiente. Las hormonas folículo estimulantes y luteinizante. Ay, ¿cuál era? ¿LTH? LTH y FSH. Ok, FSH, esas son las hormonas. FSH y LTH. Folículo estimulante y luteinizante. ¿Ok? Va. Esas hormonas, dice, las hormonas estimula a los testículos y a los ovarios para que produzcan las respectivas hormonas. ¿Ok? ¿Cuáles? ¿Cuáles son esas hormonas? O sea, hay dos hormonas que producen estas dos. ¿Cuáles son? Mira, utilizamos el teorema de la moda de Boro. El teorema de Boro, que es la moda de las respuestas. Tenemos las opciones B y C. Una dice estrógeno y otra dice testosterona. Y la C dice testosterona y dice estrógeno. Entonces la respuesta tiene que ser una de esas dos. Solamente hay que leer la pregunta. Dice, una estimula los testículos y otra los ovarios, para que produzca las respectivas hormonas. Por lo tanto, los testículos van primero. Entonces, ¿qué va primero? ¿Estrógeno o testosterona? ¿A quién le corresponden los testículos? ¿Estrógeno o testosterona? Testosterona, exactamente. Acuérdense. La testosterona es, por norma general, la hormona que se le conoce a los varones. Es la hormona de la masculinidad, testosterona. Entre más testosterona tiene uno, tiene más barba. No tienes barba, no tienes testosterona. Así de simple, ¿sí? Entre menos testosterona tienes una piel más bonita, como de una mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres, entre más estrógeno tienes, eso te favorece a tener una piel más bonita. Bien. Pregunta 5. A las características que se hacen evidente en la primera generación final se les llama, esto es hablando de evolución. Vamos a hablar de cada una. A ver, tenemos las siguientes opciones: recesivas, recurrentes, dominantes y homogéneas. Ay, cómo batallan con homogéneo. Bien, fíjense. Dominantes, muy fácil. Dominante es algo que siempre se va a quedar, ¿no? O sea, tú tienes, no sé, chícharos verdes y los juntas con otros chícharos morados y rojos y obtienes puros verdes. Es obvio que es dominante. Recurrentes es que, por ejemplo, tú tienes 4 hijos y de esos 4 hijos, 3 tienen ojos azules. Es recurrente los ojos azules, obviamente. Si fueran los 4 de ojos azules, sería dominante. Ahora, recesiva. Recesiva puede ser que solo uno tenga ojos azules, o ninguno, pero un hijo de esos hijos sí tiene. ¿Ok? Y homogéneo significa que está distribuido de igual manera. O sea, homogéneo sería, por ejemplo, que de los 4 hijos, 2 son azules y 2 no. Tiene 50% de probabilidad de tenerlo. Eso sería homogéneo. Entonces, dice, a las características que se hacen evidente en la primera generación se les llama, pues si es primera yo pondría dominantes directamente. Vamos a ver, si puse dominantes en la respuesta. Ah, no la tengo aquí. Pero sí, tiene que ser dominante. Vamos a poner dominante. Pregunta. Dice, identificar los nombres de las fases 1 y 2 del proceso considerado dogma central de la biología en este esquema. A ver, nos ponen. Quito este. Tenemos DNA. Ups. Puse Ana. Bueno, ni siquiera terminé Ana. Ahora sí. Tenemos DNA, RNA y proteína. ¿Ok? Este es el dogma central de la biología. Y nos ponen el 1 aquí
y el 2 aquí. O sea, nos están preguntando dónde se llevan a cabo esas fases del dogma central de la biología. Primero, hay que entender qué pasa. A ver, ¿qué significa esto? El DNA guarda la información genética. ¿Qué más hace? Nada más. El DNA está sobrevalorado porque en realidad no hace nada, solamente guarda información. Está en el núcleo y jamás sale del núcleo, nunca sale del núcleo. Entonces, ¿cómo puedes hacer una proteína si la información está en el DNA? Bueno, lo que sí puedes hacer es copiar el fragmento que requieres. Y ese sería copiarlo en forma de RNA. Y el RNA viaja, llega a los ribosomas donde se sintetizan las proteínas y alguien lee ese RNA y sintetiza la proteína. ¿Ok? Entonces esto lleva varias fases. Primero es el copiado, que sería transcribirlo. Y luego sería el convertir el mensaje en proteína, que sería traducirlo. Entonces, en esta parte entra el RNA de transcripción. Y aquí entraría el RNA de traducción. WhatsApp, ¿ok? Sencillo, ¿va? Y entonces nos dicen, nos ponen el 1 aquí y el 2 aquí. Entonces la respuesta sería transcripción y traducción. Y la opción es transcripción y traducción, tenemos la A y la C. No. Transcripción y traducción es la C. La respuesta correcta sería la C, ¿ok? Ahora, hay algo que se llama transcripción inversa. Eso no es. Eso tiene que ver con RNA interferencia. No, ¿con RNA interferencia? No, eso tiene que ver con otra cosa. ¿Va? Bueno, ahora, pregunta 7. Es conocida como la forma alternativa de un gen. A ver, esto es importante. Hay que sacarse de la mente que el DNA siempre está en forma de espiral y que los cromosomas siempre están en forma de X. No. A ver, hay que ser congruentes. Sabemos que el DNA está en esta forma, que esta podría ser una base nitrogenada. Adenina, guanina, adenina, y así nos vamos, ¿no? Timina y citosina, ¿va? Ese sería el DNA que todos conocemos. Pero ¿cómo está en realidad en la célula? Bueno, si esto lo empaquetamos, o sea, lo hacemos más chiquitito, y luego a esto le damos varias vueltas, y lo empaquetamos más, como en una bolita, y luego esto lo hacemos más chiquitito y esta bolita la juntamos con otras 4 bolitas y lo empaquetamos más, formaríamos, lo voy a poner por acá, un cromosoma, ¿ok? Una pequeña parte del cromosoma, si lo desempaquetamos sería esto. Entonces se empaqueta, se tuerce más y aquí está. Y si lo empaquetamos todo formaríamos esto. Y esta es la forma de un cromosoma, tiene el DNA completamente súper empaquetado. Ahora, ¿cuántos de estos tenemos en el núcleo? Tampoco creas que el DNA es una sola cadena larga, no. Tenemos varios de estos. Este se llama cromosoma. ¿Cuántos cromosomas tenemos? 23 pares. Tenemos 23 pares de estos. ¿Ok? Tenemos 46 cromosomas súper empaquetados en forma de Xcitas, ¿no? Que en realidad son como palitos. Ahora, ¿cuándo están en esta forma? ¿Siempre? No están siempre en esa forma. Solo en cierta etapa del ciclo celular. Si no estamos en esa etapa del ciclo celular, tú no vas a ver esto. ¿Ok? Tú vas a ver un conglomerado de DNA. Pero bueno, ahora, llegando a esta parte. Una pequeña sección del DNA, lo voy a poner de otro color, se llamaría gen. ¿Ok? Ahora, ojo y mucho cuidado con esto. Esto no lo vas a ver para un examen, pero sí lo tienes que saber, porque si no en la universidad te vas a confundir. Un gen no produce una proteína. ¿Ok? Un gen es algo, es información. Pero no significa que produzca proteínas. Varios genes sí pueden producir una proteína. ¿Ok? Varios genes pueden producir un fenotipo. Pero un gen no necesariamente produce una proteína. Pero, bueno, sigue siendo información. Es información. Es más fácil que te quede claro. ¿Qué es un gen? Información genética. Nada más.
¿Se traduce o no se traduce? ¿Quién sabe? Depende del gen. Porque acuérdate que en el DNA hay secciones que no se traducen. ¿Por qué? Pues por defensa evolutiva. Entonces, esto sería un gen. Va. Una pequeña parte. ¿Y cómo se le llama a una pequeña parte? A eso se le llama alelo. Un alelo es un gen. Entonces la pregunta decía, es conocida como la forma alternativa de un gen, es un alelo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un cromosoma? Esto. ¿Qué es un centriolo? ¿Se acuerdan que les dije que aquí se empaquetaba en varias bolitas? Ok, eso es un centriolo. ¿Va? Bien, bien, bien. Ahora, entonces la seleccionamos. Siguiente. El tamaño de las plantas se debe a un gen N, un N mayúscula. Y para las plantas altas y N para las plantas enanas. Se cruzan esas dos plantas y se obtiene un 70% de plantas y un 30%, un 70% de plantas altas y un 30% de enanas. Esto se explica gracias a la ley. Fíjate, te dice uso y desuso de órganos. No. A ver, te lo voy a repetir rápido. Tienes plantas enanas y chaparras, ¿ok? Las juntas y de estas obtienes 70 altas y 30 chaparras. Ahora, te dice que se explica bajo la ley uso y desuso de órganos, distribución independiente, segregación de caracteres y dominancia y recesividad de caracteres. A ver, es obvio que uso y desuso de órganos no tiene sentido, no tiene nada que ver. Distribución independiente, no tiene sentido, como que no es una distribución. Segregación de caracteres, ¿sabes qué es segregación? Si no sabes qué es segregación, entonces déjalo en duda. Pero luego tenemos dominancia y recesividad. Aquí estamos viendo que se está cargando más hacia un lado. Eso ya inmediatamente nos dice que eso es más dominante. Esa es la respuesta correcta. Ni te tomes el tiempo en buscar lo demás, no pierdas tu tiempo. Es por lógica. Siguiente pregunta. Ya nada más faltan dos. Dice, los líquenes se forman por la asociación entre un alga y un hongo. El alga realiza la fotosíntesis para producir su alimento, que es aprovechado por el hongo, y a cambio este le aporta la fijación a un sustrato y humedad. ¿Ok? Esta relación se denomina, lo voy a tener que leer de nuevo, dice, los líquenes se forman por la asociación entre un alga y un hongo. El alga realiza la fotosíntesis para producir su alimento, que es aprovechado por el hongo. ¿Ok? Uno produce y el otro aprovecha. A cambio este le aporta una fijación, o sea, es como decir, mira, yo te traigo la comida, pero tú cuidas. Algo así. En este caso es la cimentación de la casa, que no se caiga. ¿Cómo se le llama a esa relación? A ver, parasitismo, porque hay distintos tipos de relación de organismos. Parasitismo no es un embarazo, es parasitismo. ¿Por qué? Porque el bebé le roba los nutrientes a la madre y el bebé no aporta nada. Eso es parásito. Depredación no lo es. ¿Por qué? Porque el alga no se está comiendo al hongo y el hongo no se está comiendo al alga. Mutualismo. El mutualismo es donde los dos pueden convivir juntos. ¿Ok? Comensalismo. El comensalismo es donde uno aporta y el otro no. ¿Ok? La respuesta es mutualismo. ¿Por qué? Porque los dos aportan. Es bidireccional. A ver, es bien sencillo. No tienes que ser un experto para saber que la respuesta es mutualismo. Aunque no supieras qué es mutualismo, tú puedes, por sentido común, acordarte que cuando una relación es mutua, significa que es bidireccional. Tú das y tú recibes. Entonces es obvio que mutualismo se refiere a que tú das y tú recibes. Obvio. ¿Ok? Última pregunta de biología. Ordenar el flujo de la energía a partir de la luz solar que bombardea la Tierra. Bueno, a ver, esta nada más es acomodar incisos. Creo que se puede hacer el teorema de Bohr aquí. A ver, si usara teorema de Bohr, la respuesta sería esta. A ver, vamos a ver. Los organismos fotosintéticos captan la energía solar. El calor se irradia de vuelta al espacio. La energía se utiliza y se convierte en calor que se desprende. La energía transformada por reacciones químicas que les dan energía y promueven la vida. Ok, lo primero es la energía. Efectivamente, los organismos fotosintéticos captan la energía solar. Es el primer paso. Luego, el segundo paso sería la energía transformada por reacciones químicas que les dan energía y promueven la vida. Entonces la respuesta es esta. La 4.
Y luego 3 sería la energía se utiliza y se convierte en calor que se desprende y el calor se irradia de vuelta al espacio. Ok, esa sería la respuesta. Sí, vamos a hablar.